filosofía política, que comenzó con una conferencia de Harry Costin con título ¿Cuál es tu precio? El mes pasado la dio Juan Manuel con el título Las raíces de Europa, y hoy la vamos a cerrar con este título de En posesión de la verdad, ¿no? Y bueno, continuaremos esta charla de filosofía política después del verano, porque creo que son interesantes. La idea es lanzar una serie de conceptos, de ideas que nos hagan reflexionar a todos y que podamos también, después dejaremos 15 o 20 minutos por si hay alguna intervención, alguna pregunta, alguna cuestión. Pero yo voy a lanzar como cosas así relacionadas con este tema y vamos a ver cómo se ve el juego. En principio, cuando hablamos de política o de filosofía política, estamos hablando de las sociedades humanas, lógicamente, y también, por supuesto, de la convivencia. Es decir, estamos condenados a vivir juntos, a convivir, vivir unos con otros, porque por lo que sabemos, el ser humano es social desde que somos seres humanos. Somos seres sociales, los orígenes del propio hombre están unidos a la vivencia en sociedad, por lo que sabemos todavía. Nunca el ser humano como tal ha vivido aislado de otros seres humanos. Por lo tanto, el tema de la convivencia nos va a acompañar y nos está acompañando desde los orígenes hasta el destino divino. Y esto es un tema que han tocado lógicamente todos los grandes pensadores, todos los grandes filósofos, todos los grandes maestros de la humanidad, porque es un tema crucial, el tema de cómo podemos generar sociedades donde podamos convivir básicamente en paz. Hay, no sé, el mismo Platón dedica tal vez la mejor de su obra, por lo menos la más completa, que es la República, donde incluye todo el pensamiento, dedica a la República a ver cómo se podría organizar una sociedad justa, ¿no? Dedica a la justicia, y él basa fundamentalmente todo su pensamiento en ese tema en dos elementos. Uno, la educación, la pedagogía, por lo tanto, y el segundo, el que haya una elección adecuada de los gobernantes. Pero incide sobre todo en el papel de la educación como fundamental. Y hay una realidad, y es que antes de aprender, antes de que tengamos una mínima dosis de sabiduría de la vida, el mundo nos aparece ante nuestros ojos como fragmentado, sin orden, contradictorio muchas veces y sin sentido. Y en lo individual, antes de que también adquiramos una cierta sabiduría sobre nosotros mismos, nosotros a nosotros mismos nos vemos igualmente así, nos vemos fragmentados, contradictorios y muchas veces sin sentido y sin orden. Y aquí hay una clave que vamos a utilizar permanentemente en la charla, y es la analogía o la comparativa entre las sociedades humanas y el ser humano en lo individual. La sociedad humana es como si fuera un inmenso individuo, un individuo mucho más grande, porque está claro, y en esto es lo que incide fundamentalmente todos los pensadores que han seguido la línea platónica más o menos, en que la sociedad humana no es más que el reflejo o la unión de muchos seres humanos en lo individual, es lógico. Por lo tanto, las limitaciones que tengamos en lo individual se van a reflejar luego de forma más grande en lo social o en lo colectivo. Si tenemos una visión limitada de nosotros mismos, si nuestra visión del mundo es limitada, esos dos elementos están relacionados. Si nosotros nos vemos a nosotros mismos contradictorios, sin orden y sin sentido, vamos a ver al mundo contradictorio, sin orden y sin sentido. Y viceversa, ¿no? En la medida en que el ser humano sea capaz de encontrar una cierta identidad profunda, va a poder ver a los demás con su propia identidad y también al mundo con una cierta identidad. Esto, si queréis, luego lo podemos
ampliar un poco, pero esta es una idea interesante. Los seres humanos, en lo individual, no somos homogéneos, somos contradictorios, tenemos intereses o tenemos aspiraciones diferentes, y los seres humanos en lo colectivo tampoco, las sociedades humanas no son homogéneas, conforman subestructuras dentro de las sociedades que muchas veces son contradictorias o contrapuestas y muy diferentes. Una sociedad humana, cualquiera, no sé, desde ahí no voy a Ahora sí. o lo describo. Es un círculo con muchos círculos dentro. Cualquier sociedad humana va a tener a su vez estructuras dentro de ella que conforman pequeñas unidades. Estructuras que pueden ser más grandes o más pequeñas, que pueden ser más antiguas o más modernas, hay de todo. No sé, partidos políticos, sindicatos, asociaciones gremiales de profesionales, asociaciones de comerciantes, etc. Bueno, agrupaciones que se unen en base a unos objetivos comunes y que normalmente combaten a otros grupos contrarios con otros intereses también comunes entre ellos. Y esto lo tenemos que entender porque las sociedades humanas son así. Dentro de esos grupos, a su vez, también existen sus fricciones, sus contradicciones. Es decir, dentro de, no sé, del grupo de la iglesia que sea, o del credo religioso, va a haber a su vez otros subgrupos con los mismos elementos, y dentro de esos subgrupos va a haber otros, y así hasta llegar al ser humano en lo individual, porque dentro de sí también tiene sus luchas, sus contradicciones y sus oposiciones dentro de él mismo. Solamente una visión de esa unidad que integra los contrarios, o integra elementos contrapuestos, nos va a permitir profundizar en los temas y abarcarlo en su unidad. Claro, la pregunta es ¿por qué o qué hace que un ser humano pueda creerse en posesión de la verdad? Y no solo eso, sino lo más grave, ¿por qué quiere o querría imponer la verdad a otro ser humano? Esa sería un poco una de las preguntas de hoy. ¿Qué es lo que hace que un ser humano, una persona que considera que tiene su verdad, su visión del mundo, su visión de un determinado problema, ¿por qué piensa que esa es la verdad y quiere o necesita que el otro ser humano piense o desee o vea ese problema de la misma manera, ¿no? ¿Por qué sufrimos si los demás no ven las cosas como las vemos nosotros? ¿Qué es lo que nos hace? ¿Qué mecanismo hay que nos haga sufrir cuando el otro no ve las cosas de la misma manera que las vemos nosotros? Esas son las preguntas que nos van a hacer, ¿no? Y el fondo, o por lo menos una de las ideas que voy a lanzar, es que es un problema profundo, es un problema de identidad, que voy a tratar de explicarlo y que lo vamos a abarcar desde la perspectiva de la filosofía. O sea, no desde la psicología o como si fuera una enfermedad, aunque mucha gente considera eso realmente una enfermedad, ¿no? Pero desde el punto de vista filosófico entendemos que es un problema de identidad. La identidad la vamos a definir como, bueno, el que uno realmente pueda haber llegado a conocerse a sí mismo y verdaderamente pueda decir yo soy yo, más allá de las diversas contradicciones que tenga en sí mismo, porque todos las tenemos. Todos tenemos aspiraciones o tendencias que van meramente a lo físico, a lo primario, a lo instintivo. Todos tenemos deseos variados, a veces contradictorios, y todos tenemos pensamientos que a veces también son variados y contradictorios. Y todo eso está en nosotros. El proceso de ir desarrollando una identidad es aquel que hace que más allá de esas contradicciones y a veces elementos contrapuestos que son naturales y que están, podamos tener una visión que lo unifique
y podamos ejercer sobre nosotros mismos una cierta justicia, dándole a cada parte de nosotros aquello que le corresponde, pero siempre siendo nosotros mismos. Hay una necesidad de más, ¿no? O a veces también basamos nuestra identidad en determinados pensamientos, determinada visión del mundo, de la sociedad, de nosotros, ¿no? Y cuando basamos ahí nuestra identidad, pues también vamos a sufrir mucho porque esos pensamientos no suelen ser estables. Cambiamos de forma de pensar, afortunadamente, y el mundo mental es también muy contradictorio. La identidad tiene que estar basada en otros elementos que aglutinen todos estos y donde podamos poner un cierto orden. Por lo tanto, nuestra identidad tiene que estar basada en algo que trascienda lo meramente físico, el mero mundo de los deseos y pasiones, y también incluso el mundo de los pensamientos racionales. Cuando eso no ocurre, tenemos un ser humano fragmentado y un ser humano que basa su identidad en elementos que son móviles, que cambian. Y eso es lo que genera un gran problema. Por otro lado, cuando nos referimos a la sociedad, ocurre lo mismo. Los seres humanos no somos iguales, somos también heterogéneos, somos muy diferentes unos de otros, afortunadamente. No hay dos seres humanos idénticos en lo físico, pero tampoco en la forma de ver las cosas, de sentirlas, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, muchas veces podemos caer en el error de confundir lo que sería tener una igualdad en las oportunidades ante la vida con considerarnos que todos somos iguales y todos necesitamos las mismas cosas, ¿no? Es un poco el famoso mito de Procusto, que en el mito era este personaje que le hacía a sus huéspedes, tomaba las medidas en su cama, y si el huésped era un poco más grande que la cama, le cortaba las piernas o la cabeza para dejarlo con esa medida, o si era más pequeño, lo estiraba hasta que adaptaba la medida. Muchas veces, y en la historia lo hemos visto, hemos querido generar sociedades o estados donde lo igualitario se muestra en eso, solamente en las personalidades humanas, no en las oportunidades o en la educación. Y muchas veces caemos en eso, queremos o confundimos que la igualdad es que todos tenemos que ser iguales y no encajamos, no integramos en nosotros que las diferencias forman parte natural de la vida, de la existencia, de la sociedad y de nosotros mismos, pero que tenemos que entender la unidad que integra esa desigualdad. ¿Qué es lo que hace que queramos o que creamos que tenemos la verdad y que el otro está equivocado, por lo tanto? Porque la experiencia nos dice que somos diferentes. Hay diferentes tipos de temperamento. El temperamento es, de alguna manera, innato en los seres humanos. Hay 4 modelos de temperamento desde Hipócrates y se siguen considerando esos 4. Hay gente que es más tranquila, más pequeña, hay gente que es más nerviosa, en fin, más inquieta. Después de ese temperamento innato tenemos nuestro carácter, que es como un paso más que engloba el temperamento. El carácter lo vamos generando, bueno, pues merced a la educación que recibimos, a las experiencias que tenemos desde pequeños, y vamos desarrollándolo y vamos conformando un cierto carácter. El temperamento más el carácter conforman lo que se llama nuestra personalidad. Y las personalidades humanas son también diferentes. Hay muchas formas de clasificar las diferentes personalidades o los diferentes tipos de carácter, hay muchas clasificaciones, y todas obedecen a un intento de tratar de comprender que hay diferentes maneras de posicionarse en la vida o de entender la vida o de actuar en la vida. Y eso es una enseñanza que todos de alguna manera vemos reflejada. ¿Por qué quisiéramos que el otro actúe como nosotros quisiéramos que actuara? ¿Por qué queremos que el otro vea las cosas como nosotros las vemos? ¿Qué hay detrás de eso?
¿Qué hay detrás de eso? Os voy a contar una experiencia que tuvo, porque en el 2001 el Congreso de España le encargó a una antropóloga catalana que se llama Mercedes Fernández Forcadell, le encargó un estudio sobre, bueno, desde la perspectiva de la antropología, por qué se estaban dando tantos casos de violencia de género. Entonces esta mujer emprendió ese estudio y al cabo del año, que lo tenía más o menos realizado, se dio cuenta que no era suficiente, que tenía que hacer profundizar en ese estudio e inició un trabajo de campo que le llevó varios años. Y en ese trabajo de campo estuvo haciendo algo por lo que luego ha sido bastante criticada, y es que estuvo entrevistando a chicos, a personas que habían cometido violencia de género, en muchos casos de la más grave, ¿no? Asesinatos. Fue criticada porque de alguna manera le acusaron de que le estaba dando más importancia a los que habían ejercido la violencia que a las víctimas. Ella siempre se defendió diciendo que estaba tratando de encontrar el origen del problema, porque el problema se estaba desbordando y se sigue desbordando. Es decir, en los años 90 y bien entrado el 2000, nos fuimos dando cuenta cómo la violencia de género no es que ocurría en personas que venían ya, que tenían 60 años con una educación machista, ¿no? Es que se estaba empezando a disparar la violencia de género en jóvenes que supuestamente han tenido una educación adecuada, etcétera, etcétera. O sea, el perfil era y sigue siendo muy variado y el problema es muy serio. Entonces esta mujer, después del estudio de campo, llegó a unas conclusiones. Yo os voy a contar una que es la que nos interesa para la charla de hoy. Ella vino a decir, a ver si soy capaz de explicarlo bien, que esa persona que ejerce esa violencia de género lo hace porque su pareja, chica, no actúa conforme a él cree que ella debe de actuar. Es decir, dice ella, la identidad de esa persona, de ese hombre, de ese chico, la deja en manos de la actuación de su pareja. Si la pareja actúa conforme él cree que debe de actuar, él siente que entonces él ha quedado bien porque su pareja ha actuado como él cree que tienen que ver los demás que le actúan. Se hace como un reflejo de su identidad en la actuación de su pareja. Y este es el problema que ella indaga, a través de entrevistas que hizo, muchas de ellas en la cárcel, a esta gente. Fijaros hasta qué punto, claro, ella pone el dedo en la llaga, porque ella dice algo está fallando en la educación, porque no estamos dando una educación que haga que esa persona pueda ir siendo más ella misma y pueda ir integrando, a través de su experiencia y de la educación, integrando las contradicciones que hay en sí mismo y respetando, por lo tanto, las contradicciones que también hay en los demás. Bueno, veis hasta qué punto el tema es preocupante, ¿no? Bueno, hasta aquí. ¿Bien? Sí. Por otro lado, tenemos que entender también, aparte de esto, que es una realidad, tenemos que entender también que no todos los seres humanos tenemos los mismos niveles de, diríamos, de conciencia. Me baso también en Platón, que lo sitúa en 4, nos da igual poner 5 u 8, pero lo vamos a entender muy fácilmente. Hay seres humanos que para ellos su visión del mundo es ellos mismos y punto. Y nada más. Es decir, el mundo se divide en dos, yo y lo otro. Son seres humanos egocéntricos que están dispuestos a utilizar todo lo que puedan en su provecho y lo ven normal. Son seres humanos, podríamos decir, egoístas,
pero no por una maldad, ¿no? Simplemente que son así, son simples, ¿no? Platón habla de unos niveles de conciencia donde simplemente el mundo es lo otro y yo. Después hay seres humanos en ese largo camino evolutivo que estamos haciendo la humanidad, que, bueno, su máximo objetivo, su finalidad en la vida es acumular cosas. Les encanta tener, poseer cosas, y su esfera de conciencia no alcanza mucho más allá que su clan, su pequeño clan, su pequeña familia. Sí están dispuestos a sacrificarse por ese clan, por esa familia, porque sí tienen la visión de unidad de ese clan, pero más allá del clan, no, está lo otro. O sea, no les interesa, no les importa, y si pueden van a tratar de aprovechar lo que puedan de los demás para el clan. Un tercer nivel de conciencia, ya un poco más amplio, serían esos seres humanos que sí son capaces de entender la unidad de esa sociedad en la que viven, más pequeño o más grande, o de su estado, y están dispuestos entonces a sacrificarse por ese estado y entienden la relación de sacrificio, de dación del estado, pero ya está, su estado es la frontera. Y por último, para Platón, lo que llama los hombres de oro, tendrían una visión más global todavía y tendrían una visión de la humanidad como una familia o incluso de la naturaleza entera, ¿no? Donde no solamente ya los seres humanos, sino todos los demás seres están incluidos en esa gran familia que sería el mundo de la naturaleza. Y esto también hay que tenerlo en cuenta, es decir, no todos los seres humanos tenemos las mismas perspectivas, la misma visión del mundo, los mismos niveles de conciencia. Hay gente que le sale de natural porque lo habrá trabajado, obviamente, trabajar por los demás y lo hace de forma desinteresada, y a otro ser humano eso le puede parecer una barbaridad y está dispuesto solo a trabajar para sí mismo. Y esto también hay que tener en cuenta porque hay diferentes niveles de conciencia. En el camino de la identidad, que sería el tema que de fondo que nos interese, es decir, cómo podemos ir siendo más nosotros mismos. En el camino de esa identidad tenemos que tener en cuenta que esto va a requerir un trabajo, un esfuerzo, es un proceso que requiere constancia y perseverancia, y que vamos a tener que ir aprendiendo a integrar primero en nosotros las cosas contradictorias que tenemos, a través de ver una visión de unidad de nosotros mismos, y eso va a hacer que podamos luego entender también la sociedad compleja en la que nos movemos, y vamos a tener que integrar también las contradicciones que hay en esa sociedad. ¿Cuáles son las dificultades más grandes para eso? ¿Cuáles serían, digamos, las barreras, ¿no? Bueno, una primera barrera sería vivir solo y exclusivamente de nosotros hacia afuera. Si el ser humano no haya aprendido a través de la educación a saber mirarse por dentro, saber reflexionar sobre sí mismo, y lanzado en la vorágine de la sociedad, vivir solo y exclusivamente hacia afuera, porque eso nos va a hacer que cada vez estemos más dispersos y cada vez veamos el mundo más quebrado, más roto, más fragmentado. Otra dificultad son consecuencias unas de otras, que confundamos lo que son meramente medios con finalidades. Esto es muy común. Es decir, que lo que son meramente medios en la clave individual, como pueda ser, bueno, todos tenemos que comer y dormir, ¿vale? Pero eso es un medio imprescindible, o es una finalidad. La finalidad de la vida es comer y dormir y beber y lo otro. O es un medio, aunque sea imprescindible, porque hay algo más que eso. Si confundimos el medio con la finalidad, vamos a tener una enorme dificultad. O
la finalidad es meramente desear y tratar de cumplir los deseos y ya está. Podemos, si nos vamos al mundo mental del pensamiento, ¿cuántas veces nos identificamos con una determinada forma de pensar? Y si cambiamos la forma de pensar, ¿qué pasa? Ya no somos nosotros. Podemos entender que la identidad no está en nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son una herramienta también, son un medio. Por lo tanto, cuando confundimos medios y fines, pues vamos a estar muy confundidos. Tendríamos siempre que reflexionar cuál es nuestra finalidad en la vida, cuál es el sentido, para qué estamos haciendo las cosas, sin dejar, obviamente, de atender lo imprescindible en nosotros, como es lo básico, lo primario, comer, dormir, la seguridad básica y también satisfacer lo necesario. Otra enorme dificultad, consecuencia de lo anterior, es que entremos en la vorágine del mundo de las opiniones y del mundo de, podríamos llamar, del psicologismo, ¿no? En esa vorágine actualmente es terrible, es una especie de enfermedad social tremenda, mundial, fomentada porque los medios se han desarrollado de tal manera que es muy fácil caer ahí. Es decir, todos opinamos de todo, aunque no tengamos los elementos básicos para opinar, ¿no? Y eso también hace que veamos las cosas mucho más fragmentadas y que no aprendamos a reflexionar y a madurar, bueno, aquellos elementos sobre los cuales a lo mejor sí nos interesaría opinar. Entonces, la vorágine de la opinión es terrible. Y lo que se llama el psicologismo, que está muy bien utilizado para manipular a la gente, es afán de que todo lo que nos llegue un poquito al mundo de las pasiones, eso vuela, ¿no? Si todo lo que arranque un poco de pasión, mueva un poco de pasión, de sentimientos normalmente bajitos, pues eso llama la atención y está íntimamente ligado con el mundo de la opinión. Por tanto, vamos a encontrar en los propios dirigentes políticos llamadas permanentes para tocar esos aspectos meramente psicológicos, pero que carecen de profundidad intelectual como para ser considerados en serio. Y sin embargo, se mueven, se tocan y se desarrollan porque es lo que mueve a la gente. Y también la gran dificultad que la mencionaba antes es que el proceso de ir siendo más uno mismo requiere tiempo, requiere un esfuerzo que no siempre estamos dispuestos a pagar y requiere sobre todo constancia y paciencia. Las ventajas de emprender ese camino, de ir siendo más uno mismo, de ir reflexionando sobre uno mismo, de ir construyéndose a uno mismo, pues bueno, fundamentalmente que vamos a poder comprendernos y vamos a poder comprender a los demás, aunque piensen de diferente modo a nosotros, que es la clave. Comprender no quiere decir justificar, comprender quiere decir comprender. Ponerse en el lugar del otro no quiere decir que uno justifique lo que está haciendo el otro si le parece mal, ¿no? No tengo por qué justificar, pero sí tengo que comprender, porque es la única manera de que podamos comprender ese laberinto en el que nos estamos moviendo, que son las sociedades actuales, que se han vuelto muy complejas, primero porque han crecido enormemente en número, sociedades humanas con millones y millones de habitantes son difícilmente abarcables por una persona, no las podemos abarcar. Una sociedad con más de 200.000 habitantes es difícilmente abarcable. Y segundo, porque más allá de lo enormes que son esas sociedades, estamos absolutamente acribillados por ese mundo que decía antes de la opinión, merced a las nuevas tecnologías que son fantásticas, ¿no? Pero que son también endemoniadas. Entonces, esa comprensión va a ser
importante como ventaja, y la otra gran ventaja es que uno va dejando de sufrir estúpidamente, porque sufrimos muchas veces por estupideces. No está mal sufrir por cosas que merezcan la pena, vale, pero sufrir por estupideces, la verdad es que el ser humano no se merece eso. Entonces, en ese proceso de ir siendo más nosotros mismos, tenemos que ir dejando de lado ese sufrimiento estúpido que nos lleva, bueno, a vivir torturados cuando podemos realmente hacer de la vida algo que realmente es algo maravilloso e impresionante, con sus contradicciones que también las tiene.